Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el contenido. El bullying se define como el acoso de una persona recibe por parte de otras, de forma constante. Este comportamiento se manifiesta a través de maltrato, de burlas, ya sea por el color de la piel de la persona, por su peso, por su cabello o por cualquier otro rasgo de su aspecto físico o de su personalidad. En la mayoría de los casos, este acoso pasa desapercibido por los adultos porque el niño, niña o adolescente que hace el papel de agresor acosa a la víctima en la ausencia de los adultos y nadie se da cuenta. Aunque puede darse en lugares como la cafetería, en los baños y en los pasillos de la escuela, el acoso escolar puede darse fuera de la escuela también, usando las redes sociales o por llamadas telefónicas que se le hacen a la víctima. Como el acoso escolar puede verse como un problema invisible para los adultos, es importante aprender a detectar cuáles son las señales que un niño, niña o adolescente hace y sobre todo si es el agresor, porque el acoso escolar debe tomarse las medidas necesarias para poder prevenirlo. Para continuar ampliando las informaciones sobre este tema, se encuentra en nuestros estudios la directora asociada del Proyecto de Educación de la Liga Antidifamación de Florida, Claudia Rodríguez. Señora Rodríguez, ¿qué nos puede decir sobre este tema? ¿Cuáles son las características de un agresor en el ambiente escolar? Muchas gracias, Elaine, y gracias por tenernos aquí en tu programa. Es un placer y un honor estar aquí. Para tus amigos televidentes, quiero decirle que la Liga Antidifamación es una organización de relaciones humanas y derechos civiles. Somos el líder en crear materiales y programas que fomentan la apreciación o el respeto a las diversas culturas, a pesar de que también confrontan toda forma de odio y prejuicio. Somos una organización que trabaja dentro y fuera de los Estados Unidos. Como dijiste anteriormente, la definición de bullying o de la intimidación, como la conocíamos en inglés, bullying, ¿verdad? La Liga Antidifamación la define como estos actos o amenazas que son dirigidos a una persona, con el fin de ocasionar angustia, miedo y hasta temor. Esto puede manifestarse de tres formas: física, verbal o psicológica, o la combinación de una de estas tres también. Debemos también de entender que hay roles que todos jugamos en los incidentes de la intimidación o bullying. También las características de un agresor son que tienen que llevar el control todo el tiempo, se irrita fácilmente o es violento fácilmente, carece de empatía o de compasión. Un detalle muy importante que como maestros y padres debemos de estar pendientes. Claudia, pero una pregunta que te quiero hacer y sobre todo que estoy viendo en los colegios que visito y en los liceos también, una situación que quizás no se parece a esa característica que me estás dando del acosador. Estamos viendo que los acosadores son los payasos del curso, léase los que siempre están haciendo esos chistes malos en medio de la clase, los populares, las personas que tienen muchos amigos, que se sienten muy importantes o que tienen muchos seguidores en las redes o son los que son más lindos del curso. O sea, estamos viendo que las personas que se sienten o los chicos y chicas que se sienten más poderosos en el curso por cualquier situación están haciendo acoso. ¿Qué ves en esto? ¿Crees que la parte familiar está influyendo en que ellos puedan convertirse en acosadores por esa característica que lo hace sentir superiores? Claro que sí. A veces cuando están en un entorno familiar donde no son supervisados o la disciplina no es constante, ellos se sienten como que pueden hacer cualquier cosa y que son el héroe o que pueden ofender a cualquier persona cuando quieran y como quieran. Se da el caso, como tú dijiste, de que son populares en las redes sociales o en el mismo curso. Entonces, esa autoridad, ese poder, que esto es todo una lucha de poder, ellos se sienten que pueden hacer eso en las escuelas también. Claudia, y tenemos una situación, en el caso del bullying que estamos manejando, es muchísimo más grave mientras más alta sea la condición económica del estudiante. Mientras más dinero tiene, mientras más poder económico tiene, más fino, más grave es el bullying que hace. Entonces, hay una relación ahí que nos llama mucho la atención entre el factor económico y el acoso, porque si yo tengo un iPhone 6S, yo puedo decirte, yo tengo el mejor iPhone y tú lo que tienes es un Alcatel o tú lo que tienes es otra marca que realmente no es el que está de moda. O si por ejemplo yo tengo una casa en la playa y tú no tienes, ahí viene el asunto de la competencia. Háblanos un poquito de eso, porque también tenemos adolescentes que tienen mucho dinero y no hacen bullying. Entonces vamos a ver cuáles son los factores que detonan que un adolescente o un niño realmente sea acosador. Claro que sí, eso es a lo que nosotros le llamamos el privilegio.
Y también puede pasar en los que no tienen tanto dinero tampoco, porque se sienten menores que otros y deben de estar en el entorno y hacerse también los populares. Esto, como te dije, es lo que hace que ellos intimiden a otros. También estos mismos muchachos o muchachas, siendo tan privilegiados, tienden a formar grupos donde también fomentan la intimidación. Entonces es muy importante que los padres y los maestros estemos conscientes de todo eso. No es darle a nuestros hijos todo lo que quieran y todo en el momento que lo quieran, porque también debemos entender que hay otros en su entorno que son diferentes a ellos. Y si lo vamos a hacer, debemos de educarlo para que sepan respetar a todo el que es diferente a ellos. Claudia, tenemos que hablar de un tema que a nosotros como educadores sexuales y por el proyecto que tenemos nos impacta mucho, que es el bullying sexual. Estamos viendo mucho bullying sexual donde los adolescentes se comienzan a enviar esas fotos, esos videos por WhatsApp o por las mismas redes con el objetivo de maltratar a una persona del curso que quizás le mandó esa foto a una amiga o se la mandó al novio o quizás se tomó esa foto y alguien la tomó de su celular. ¿Qué podemos hacer los padres para poder contrarrestar esto? Porque no podemos estar revisando 100% el celular de nuestros hijos. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes para los padres y sobre todo para los padres de adolescentes que quizás no tengan una comunicación muy abierta? Claro que sí, no nos podemos convertir en los agentes 007 y de verdad que debemos de respetar la privacidad de nuestros hijos. Lo que debemos hacer es establecer un entorno donde haya un diálogo, donde nuestros hijos se puedan sentir cómodos de hablar con nosotros. Muchas de las veces, en caso contrario, cuando es el que está siendo intimidado, no quiere decirle nada a sus padres porque tiene miedo de que su padre vaya o su madre vaya a hacer un escándalo al colegio y esto sea más amunición para que sus intimidadores o agresores los sigan acosando. Entonces debemos de crear ese ambiente donde ellos puedan hablar con nosotros, tanto el que es un agresor como el que es intimidado en esto. Y sobre todo hacerle conciencia, bueno, es que es una situación de autoestima, porque es que vemos que las adolescentes que no se aman, que no se aceptan, son las que se toman esas fotos para llamarle atención. O sea que ahí se está revelando la punta del iceberg. Tenemos niñas y niños que no se aman, que sus padres quizás no le han dicho qué tan importantes son, y esa parte es vital en el tema del acoso. Claudia, yo quisiera que tú me pudieras decir cómo un maestro puede darse cuenta que un alumno está siendo víctima de acoso. ¿Cuáles son las señales que nos revelan este tipo de actividades? Claro que sí. Mira, la primera señal y la más común es el síndrome de la enfermedad. Me siento mal, me duele el estómago, me duele la cabeza, no quiero ir a clases. Si su hijo o su hija normalmente no estaba enfermo así, o usted lo lleva al médico y nunca le encuentran nada, ¿verdad? Que tenga, y nunca faltaba al colegio, entonces eso es un indicio de que algo puede estar sucediendo. Lo segundo es que las calificaciones suelen a descender. Y estos jóvenes normalmente no quieren compartir en grupo, por ejemplo, en proyectos o tareas que los maestros asignen. También como padres, también debemos de notar si nuestros hijos se sienten aislados o están aislados de nosotros y quieren permanecer en sus habitaciones todo el tiempo, muestran señales de tristeza o de depresión, esto quiere decir que algo está sucediendo. Pueden también regresar de sus escuelas y ser un poco agresivos en la casa. ¿Por qué? Porque este es un entorno donde ellos se sienten más cómodos y así se pueden rebelar. ¿Y cómo podemos enfrentar a un acosador? Porque hay niños que me dicen, lo quiero golpear, o por ejemplo hablan con otros amigos y en recreo entre todos le dan y ya, entienden que eso paró el acoso, pero los que estamos trabajando con el tema sabemos que la violencia no resuelve el problema. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le das a los chicos para que puedan enfrentar el acosador? Claro que sí, violencia con violencia no te va a dar ningún resultado que eso mismo. Entonces, los colegios y los estudiantes, al igual que los maestros y padres, deben de tener o buscar recursos, principalmente los colegios, de traer recursos y programas donde contribuyan al desarrollo socioemocional del estudiante. Para esto, ellos tienen que aprender estrategias y formas de contrarrestar ese tipo de problemas. La Liga Antidifamación ya ha creado programas de esta forma que no solamente son de información, le enseñamos a nuestros participantes a poder confrontar con estrategias y mediante actividades el cómo parar o interrumpir el bullying.
Tenemos que entender también que todos jugamos roles en estos incidentes. Está el agresor, está el espectador y está el objeto a quien la intimidación está dirigida. Y siempre he dicho, escúchame que te interrumpa, que si te ríes, si alguien le mete en el pie en el colegio, estás haciendo el mismo acto, estás contribuyendo en que el bullying se mantenga. O sea, que los testigos son fundamentales en este asunto. Claro que sí. Y para mi parecer, en los programas que he hecho, he dicho que en realidad el espectador o el testigo es quizás el rol más claro, importante. Que no es exacto, que debemos de cambiar. Claro. En el caso particular de los acosadores, Claudia, quisiéramos que no nos podemos ir sin que tú nos des un tip pequeño para manejarlo. ¿Qué le dices a esa madre que está haciendo ahora mismo, que su hijo está siendo víctima de acoso, para que pueda resolverlo o para que pueda darle un tip a su hijo de manejar al acosador? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que establecer es ese diálogo, como te dije, y darles estrategias. Hay muchos recursos que pueden dirigirse, por ejemplo, al internet o a nuestra página web también. Es decirle, mira, puedes decir una frase tal como, quiero que pares lo que estás haciendo, o, ¿por qué me dices eso? ¿Qué yo te he hecho? También dirigirse a sus maestros, pero no a veces de todo el tiempo, porque los maestros están cargados de cosas. Deben de los estudiantes saber cómo enfrentarse a sus agresores en ciertos casos. Si hay una violencia o usted piensa que algo le va a pasar, claro, busque la ayuda de un adulto. Pero tales cosas como, no quiero que me hagas eso, quiero que pares, no te he hecho nada, o otros, o buscar la relación entre tres. Quiere decir, yo busco un amigo o otro amigo, le hago señas y le digo, necesito que me ayudes. Nuestro objetivo es hacer una comunidad de aliados, y eso es lo que la Liga Antidifamación trata de hacer en sus programas. Muchísimas gracias, Claudia, por haber venido a ayudarnos con este tema. Como siempre, apreciamos muchísimo tu tiempo. Gracias, Elaine. El acoso escolar no es un tema nuevo, porque siempre ha sucedido y siempre ha sido un problema para quien lo sufre. Cuando analizamos los perfiles de los acosadores y de las víctimas, nos encontramos con un factor común. Son niños, niñas y adolescentes con una baja autoestima y con un ambiente familiar poco afectivo, lo que los hace más vulnerables a ser víctimas o acosar. Para poder prevenir y eliminar el acoso escolar, debemos trabajar para que cada niño, niña o adolescente se sienta valioso, se sienta importante y que su familia lo ama, porque es de la única manera que aprenderá a convivir con los demás sin violencia y con el único propósito de aportar positivamente en la escuela. Llegamos al final del programa y espero que hayan aprendido y que nos volvamos a encontrar aquí en su único informativo de educación sexual. No olviden entrar a respuestas.com, que es nuestra página web especializada en educación sexual, donde podrán encontrar las respuestas a sus preguntas e inquietudes sobre cualquier tema relacionado con el embarazo, infecciones de transmisión sexual, relación de pareja, orgasmo, preguntas que hacen los niños y niñas sobre sexualidad y muchos otros temas. Nos vemos pronto aquí en NSDN. Elaine Félix se despide. Hasta pronto.